Pues nada, buenas tardes desde Fuenlabrada, y hace un rato hablaba con los amigos porque es decir, la tecnología tiene cosas buenas que nos une a todos, pues, estando en diferentes espacios del mundo en una casa. Y la casa es una casa de la emoción, es una casa que es un hogar que quiere acoger a gente que defiende del arte y que defiende el arte y defiende la cultura, ¿no? Colombia Baila es un proyecto que desde la Fundación María Pajés, desde el Centro Gráfico María Pajés, lo hemos defendido como desde las vísceras, porque queremos a Colombia, con Colombia tenemos mucha historia y tenemos muchos amigos, y la historia sentimental y creativa de María Pajés, que es la esencia de este proyecto, pues gira en parte en torno a Colombia y al Teatro Mayor, donde ha estado, en fin, desde que se ha creado el teatro, y la Bienal de Cali, cuyo director artístico lo tenemos, Juan Pablo. Gracias, Juan Pablo, gracias, Paula, por estar con nosotros. Es decir, el título es provocativo: de la tradición a la contemporaneidad. En realidad es una trampa, porque no puede existir contemporaneidad sin tradición. Las bases fundamentales de la contemporaneidad están en la tradición. O lo vemos o somos ciegos, y si somos ciegos nos estamos, como se dice, como cerrándonos en el ostracismo. Si queremos ir al futuro, tenemos que volver a nuestras fuentes, y volver de manera valiente, porque la fuente está ahí y lo mejor está ahí. No hay nada que inventar, hay que interpretar, hay que hacer mover la tradición. Entonces, este encuentro va de eso, va de un país profundamente contemporáneo, porque está abigarrado a su tradición, y su tradición es rica y diversa y sincrética, porque aúna todo lo que estamos aquí: norte, sur, África, Europa. Cuando Colombia baila, el mundo se mueve. Gracias, hermanos. Muy buenas, recojo el testigo, Larvi, muchas gracias. Yo soy Olga Baeza y sirvo un poco de puente entre Paula Atuesta y Juan Pablo López Otero, que nos van a hablar de Colombia, de la importancia de este ciclo de Colombia Baila. Esta es la cuarta charla virtual que se establece en este ciclo, y es la última que será virtual, porque lo que va a pasar aquí es que en octubre va a haber una reunión presencial y se va a poder compartir todo esto de lo que estamos hablando. Este puente se va a seguir construyendo, este tejido, y es muy bonito porque, además de demostrar que estamos hermanados por el idioma, es una manera también de demostrar que el lenguaje corporal también nos une, el movimiento y la danza, ¿no? Partimos entonces de este ciclo de Colombia Baila, que, como nos decía Larvi, habla de la tradición a la contemporaneidad, pero no hay contemporaneidad que no se alimente de la tradición, no hay evolución posible si no es así. Entonces, bueno, tenemos con nosotros, vamos a presentaros un poco y a partir de ahí podemos establecer una conversación. Paula Atuesta es gerente de danza del Instituto Distrital de las Artes en Bogotá, de IDARTES, pero además es bailarina y es antropóloga, lo que nos va a ayudar mucho a construir, ¿no?, acerca del folclore, esta conversación. Paula conoce muy bien a Juan Pablo López, porque al final Juan Pablo López está ahora mismo en Cali. Él es el director artístico de la Quinta Bienal Internacional de Danza de Cali. Decimos de la Quinta, pero en realidad es uno de sus fundadores, y estábamos hablando de que se van a cumplir 10 años, ¿no?, de la Bienal, y en 2023 se celebrará la sexta edición. Vosotros os conocéis muy bien porque formáis parte del tejido de danza en Colombia y formáis parte también de esta red que se une a través de Fuenlabrada, ahora yo en Pozuelo, en Madrid, bueno, para poder establecer pues eso, un puente y una comunicación, ¿no?, entre nosotros. Entonces, bueno, partiendo de el título de este ciclo, de Colombia Baila, a mí me gustaría que me contarais primero qué baila Colombia y luego cómo baila Colombia. Y a partir de ahí vamos hablando, si os parece. Paula, si quieres empezar tú.
Gracias, Olga. Claro que sí. Bueno, esa es una pregunta muy interesante porque, por supuesto que Colombia además es un país que tiene una cultura corporal muy fuerte y un arraigo con el movimiento desde sus raíces muy fuerte. En una ciudad como Bogotá, que es desde donde voy a hablarte, en mi caso, pues Bogotá es una ciudad que realmente tiene habitantes de todas partes del país. Es una ciudad que tiene realmente los que quedan siendo bogotanos realmente son muy pocos. Es una ciudad que tiene un sincretismo altísimo y que además, digamos, está también ya hace muchos años muy inmersa en todo lo que son las redes internacionales, en todo lo que es obviamente todo el circuito internacional. Entonces es una ciudad que tiene una mezcla de gustos en términos de la danza, una mezcla de tendencias muy fuertes, pero podría decirte que hay una base principal y fundamental que tú la ves en toda esa población de adulto mayor, que en su mayoría bailan lo que llamamos acá folclore, aunque también están las danzas tradicionales. Más adelante podemos un poquito hablar de qué es eso de folclore y por qué es distinto a hablar de tradición, que sí es un panorama bien diferente. Pero, por ejemplo, tú acá en Bogotá vas a ver que hay fuerte tradición en danzas tradicionales y en danzas folclóricas que están siendo movilizadas por esa población de adultos mayores en todas las localidades y que muchos de ellos tienen un nexo, un contacto fuerte con lo rural también y con la cultura campesina, o las culturas campesinas que hay en el país. Yo diría que esa es como la mayoría, eso es lo más fuerte, digamos, cuando estamos en toda esa base de la danza en Bogotá. Pero tenemos también otra serie de tradiciones que, si bien podríamos decir que en el tiempo están un poco más cercanas, son tradiciones también muy fuertes en danza, y culturas muy fuertes en danza. Está toda la tradición de la salsa, que está muy articulada y muy conectada con la ciudad de Cali también, pero que es fuerte y tiene un arraigo fuerte. Está también toda la tradición del tango. Hay en Bogotá fuertes escuelas también de tango que han venido históricamente muy articulados con la ciudad de Manizales, con todo lo que es toda esa región más de Antioquia, digamos, del país, ¿no? En donde además pues fueron zonas del país también que recibieron el tango históricamente. Entonces tenemos una tradición fuerte, tenemos también tradiciones fuertes en flamenco. En Bogotá hay festivales de flamenco que se están haciendo desde varias localidades también y que pues vienen con toda esta conexión obviamente con toda la tradición española. Pero también tenemos un boom de lo árabe y de las danzas árabes, o sea, si vamos a ver, hay una gran diversidad también en ese sentido. Conexión también de danzas de la India hay personas que vienen, ya llevan por lo menos 20, 25 años investigando en danzas de la India. Tenemos también, en cuanto a esto que ya viene como teniendo, digámoslo así, tradiciones, tenemos, yo diría que el ballet, por supuesto, viene también con una tradición fuerte, que tiene pues una diversidad de escuelas, que se mueve sobre todo a nivel de formación fuertemente en Bogotá, sobre todo a través de eso, como una diversidad de escuelas en las localidades también, y que también tiene ya sus años. O sea, cuando tú entras a mirar, ya estamos casi a 100 años de toda la llegada, digamos, de los ballets a Bogotá y de todo el boom y todo el auge de los ballets en Bogotá también. Ahora, todo esto último que te estoy hablando, estamos hablando de tradiciones de 100, 80 años para acá. De las otras sí estamos hablando de algo que trasciende esas fronteras en el tiempo. Y al mismo tiempo que hay como, digamos, estas formas de danza mucho más arraigadas a tradiciones de diferentes lugares, tenemos todo el boom ya de danzas que vienen también más de los años 50, de los años 60. Entonces, por supuesto, hay una fuerte tendencia en la danza contemporánea, en diferentes estilos, ¿no? En el contact, improvisation, pero también tenemos piso móvil, toda una larga trayectoria en piso móvil. También tenemos unas trayectorias fuertes en Graham, en Limón también. En Laban,
menos que de pronto otros países como Chile, otros países de Latinoamérica donde fue mucho más fuerte el arraigo con el Laban, pero también hubo escuelas acá, hubo escuela Isadora Duncan también, que fue generando como unas transmisiones de saberes también para el contemporáneo. Y tenemos, por supuesto, todo el boom de las danzas urbanas o de la danza urbana, en donde hay popping, locking, rocking, el breakdance, que es súper fuerte y arraigado también en distintas localidades de Bogotá. Entonces hay diversos estilos también, tanto para showcases como en batallas, digamos, en distintas modalidades. Y también es realmente el movimiento hip hop en Bogotá es súper fuerte, o sea, es grande y viene como en crecimiento, tanto a nivel de música como a nivel de danza. Entonces también la gente está bailando danzas urbanas y ha venido una muy fuerte tendencia también en los últimos tiempos, te diría yo, de 10 años para acá, con el desarrollo de otras formas de danza como el pole dance, ¿no? Como el sex share, como también todo lo que es un poco también, yo creería que eso sí ya es más TikTok, fenómeno TikTok, pero ha venido también todo el tema del twerking. Entonces sí ha empezado a haber ya, tú en Bogotá te encuentras realmente con muchas tendencias, con una fuerte diversidad de tendencias que a veces algunas están muy ligadas a poblaciones, a ciertas poblaciones, y diría que es importante, aunque está muy ligado al contemporáneo, porque se desprende un poco del contact improvisation, pero sí todo lo que son esas formas de danza también inclusivas, de danzas con personas con discapacidad y de todo lo que es también el boom de recopilar y de traer el Vogue, que hay toda una discusión si es danza urbana o no, que viene también pues un poco una tradición nacida en Nueva York, que es todo el Vogue también, que ha sido como hoy fuertemente recogido por la población LGBTIQ+. Y lógicamente cuando hablamos del folclore y la tradición, necesariamente hay que hablar de danzas ancestrales también, porque por supuesto que, por ejemplo, las danzas afro, pues tienen, a veces se le ha dado un componente de folclore y tienen cierto arraigo con el folclore, con lo tradicional, pero también hay algunas que están muy en lo ancestral. Y también tenemos en Bogotá culturas indígenas, raizales muiscas y diferentes también que han llegado al país desplazadas también por todo este tema de violencia que vive el país. Entonces Bogotá también hay que leerlo un poco así, ¿no? Es acá Bueno, a Juan Bogotá. Pablo, no sé si a vosotros os ha quedado la imagen congelada un poco, pero Sí, un momentico. sí, yo te he dejado escuchar, pero solo un momentico. Listo. Íbamos en las danzas afro y que también Sí. hay muchos grupos indígenas acá, raizales, muisca, pero también muchos que han estado en los últimos años desplazados por la violencia y han llegado, como los Embera, que también traen y llevan en sus cuerpos una tradición de danza. Entonces también tenemos un boom de los sabedores tradicionales indígenas, de las comunidades negras también que están empezando también a buscar sus espacios para reivindicar estas formas de danza más dentro del contexto ritual también. Entonces eso como para resumirte. Sí, madre mía, Paula, el abanico, como estamos viendo, es enorme el que has desplegado de danzas en Sí. Bogotá. Juan Pablo, querríamos conocer el que hay en Cali, porque yo tengo entendido que como fundador de la Bienal Internacional de Danza de Cali, en principio tú empezaste un poco abriendo hueco con Cali en danza, ¿no? Porque no había mucha danza contemporánea hace unos años allí en Cali. Cuéntanos. Bueno, primero que todo, un saludo Olga, un saludo Paula, también a mi querido amigo El Arbi y a María, en realidad María Pajés, gran artista que tanto queremos en Colombia y que hemos pues, presentado en Bogotá y Cali en el marco de la Bienal Internacional de Danza. En realidad para mí es un momento muy importante este conversatorio, poder, como dijo El Arbi al inicio, saber que estamos conectados desde diferentes ciudades, hablando de Colombia, que es un país que baila. Y yo pienso que esa es una muy buena definición, ese es el eslogan del Plan Nacional de Danza del Ministerio de Cultura. Colombia, un país que baila. Y por esto, la pregunta que haces, Olga, es muy al lugar. Y creo que así como Colombia es diversa cultural y geográficamente, pues puede haber tantas respuestas como cuerpos habitan el país. Colombia baila curulao, baila salsa, baila hip hop, baila ballet. Yo pienso que Paula nos ha hecho, digamos, como una descripción en realidad de toda la diversidad de danzas que habitan en Colombia. En el caso particular de Cali, Cali es una ciudad ubicada en el suroccidente de Colombia, cerca al mar. La brisa marina hace parte de nuestra cotidianidad.
y sus danzas claramente están conectadas con ese contexto, ¿no? Entonces, hace poco, desde el Centro de Coreografía y Danza de la Licorera, que es un nuevo espacio para la danza en Colombia, celebramos el Día de la Danza al ritmo de curulao. Entonces, en asocio con IDARTES y con Paula precisamente, invitamos a la maestra Aura Hurtado, que es una maestra, digamos, de gran importancia en la tradición del Pacífico colombiano, y a una persona que es Jair Mina, que es un joven coreógrafo. Entonces, hablábamos solo del curulao, y en las primeras reuniones hablábamos que había 7 maneras de bailar el curulao. Entonces, no solamente es una danza, sino también las diferentes maneras de bailar esa danza que se dan por el territorio. Entonces, el movimiento de la falda es diferente dependiendo si es una cultura del río o si está es una localidad en el mar. Entonces, claramente las olas marinas son otro movimiento diferente al de el río. Entonces, ¿me entiendes? El territorio influencia claramente las danzas, y obviamente la diversidad cultural, la diversidad geográfica en Colombia, pues hacen que haya diferentes maneras. Nada más en el caso de Cali, Cali tiene más de 85 escuelas de salsa. Es la capital mundial de la salsa, y aparte es el Festival Mundial de Salsa, pero también hay diversas maneras de bailar, sobre todo la salsa estilo caleño, ¿no? Entonces, es interesante analizar también como esas diversas maneras de bailar una sola tipo de danza, lo cual, si multiplicas esto, se vuelve infinito. Nosotros, y esto es importante también decirlo, es que Cali, como es una ciudad que tiene es la sede de Incolballet, el Instituto Colombiano de Ballet, que es una institución que tiene más de 40 años en Colombia, que ha hecho una labor pues increíble en formación de ballet, pues obviamente es un grupo, eso es una ciudad educada en la danza también, una ciudad que ha visto mucha danza, y claramente es muy dispuesta también a bailar. Entonces, cuando nosotros hemos hecho desde la Bienal de Danza de Cali proyectos con Olivier Dubois necesitamos 40 hombres, pues no se inscriben 40, sino 200, ¿no? Entonces, la disposición a bailar también es un tema importante, es también lo que tiene que ver con el interés de expresarnos a través de nuestro cuerpo. Entonces yo pienso que Colombia es rica claramente en danzas, es rica en diferentes maneras de bailar. Hay diferentes maneras de bailar una misma danza, diferentes lecturas también dependiendo del territorio, del contexto. Y bueno, pues yo pienso que de una u otra manera eso hace que sea infinita la manera de bailar. Estáis destacando mucho eso de que la danza está en la calle, está viva, ¿no? Está en la sociedad. Yo sé que que Paula es bailarina profesional, pero Juan Pablo, ¿tú bailas también? Yo bailo, claro, bailo salsa, he bailado tango, he bailado danza contemporánea. Digamos, mi profesión es periodista, pero es importante también tener en cuenta que todos tenemos un cuerpo para expresarnos, ¿no? Y que de una u otra manera esa relación con el cuerpo, tiene que terminar siendo muy honesta, ¿no? Entonces, es expresarse a través del cuerpo. A mí me encanta bailar, Cali, como decía, es una ciudad de salsa, entonces bailo salsa, me encanta bailar salsa, y claramente no lo he hecho profesionalmente como tal, pero precisamente mencionabas hace un momento Caliendanza, y también desde la gestión cultural, nosotros cuando yo estaba en la Alianza Francesa de Cali, yo dirigía la parte cultural, veíamos que había una brecha muy grande entre la salsa y el ballet. O sea, estaba el ballet con Incolballet y también estaba la salsa con las escuelas de salsa. Pero en la mitad, o sea, había una brecha que era difícil, digamos, como acercar. Entonces, lo que comenzamos a hacer con Caliendanza, que fue el primer festival que mencionas, era precisamente dar espacio a la danza contemporánea. Entonces, trabajamos durante 5 años en un programa de formación de públicos a la danza contemporánea, y fue increíble la respuesta del público, fue increíble cómo logramos que ese festival se volviera masivo cada vez más y que desembocara al momento de unirnos con el Festival de Arte de Cali, que era el festival, digamos, tradicional de las artes en la ciudad, un festival muy importante en la historia cultural de Colombia, para crear la Bienal de Danza de Cali, que es una bienal abierta a todos los géneros de danza. Es una bienal de danza, no es una bienal de danza contemporánea, es una bienal que aporta una visión contemporánea de la danza. Y me encantó lo que dijo el Arbi al inicio, y es que en realidad la contemporaneidad no puede existir sin la tradición. Entonces nosotros no podíamos crear una bienal de danza contemporánea en un país que es un país de tradición.
¿no? Entonces eso sería no haber reconocido, ¿no?, la inmensa tradición de danza en Colombia. De hecho, nos decía Paula que entre todo este tipo de danzas que nos ha mostrado también está el flamenco, y vosotros desde esta Bienal Internacional de Danza de Cali habéis programado a María Pagés en alguna ocasión, ¿verdad? Sí, programamos a María Pagés en la tercera Bienal Internacional de Danza de Cali y también programamos a Israel Galván, hemos programado a Manuel Liñán, hemos traído grupos, un grupo maravilloso también que se llama La Otra Orilla de Canadá, que es un grupo canadiense que baila flamenco. Entonces, pues es interesante también las diferentes lecturas, ¿no? Y en Colombia, pues como decía Paula, hay una tradición de zapateo, una tradición también del joropo, de los llanos orientales, hay grupos de flamenco en Cali, grupos de flamenco en Bogotá, muchos grupos de flamenco en Medellín, y bueno, el tango también hace parte de nuestra cultura, las milongas existen en todas las ciudades de Colombia casi, sobre todo en Medellín, que es la capital de tango. Entonces, sí, hay, pues, o sea, es un público abierto también a diferentes manifestaciones dancísticas. Qué maravilla. Bueno, Paula, cuéntanos un poco, porque estábamos hablando de todos estos tipos de danza, pero ¿qué es lo que se hace exactamente en IDARTES, ¿no? Porque hay varias, como varios campos, ¿no? Donde podéis programar y formar y dar cabida a todo tipo de artistas. Sí, claro, Olga, mira, en IDARTES pues estamos desde la gerencia de danza manejando, realmente son 5 ejes de trabajo. Hay un primer eje que tenemos que se llama danza y comunidad, que lo manejamos a través de un equipamiento que tenemos, que es una casa muy bonita, colonial, que fue restaurada con salones de danza, que se llama La Casona de la Danza, que además pegada a otro equipamiento cultural histórico de la ciudad que se llama el Teatro al Aire Libre La Media Torta. Esto queda ubicado en el centro de Bogotá, hacia las montañas. Bogotá, a diferencia de, como decía Juan Pablo, de Cali, Bogotá está en medio, completamente inmerso en medio de montañas y de una gran sabana, que es pues toda la sabana, digamos, de Bogotá, pero pues estamos hablando de clima frío, zona montañosa, y en medio de todo eso, ahí al lado de las montañas, está la Casona de la Danza. A través de este lugar hay como todo un sistema de proyectos. Tenemos el proyecto Archivo Vivo, que es un proyecto de bailarines adulto mayor, para que también puedan seguir creando obras, generando talleres, haciendo procesos de creación. Tenemos talleres de Habitar mi Cuerpo, que están diseñados para las personas que no necesariamente son bailarinas o bailarines y que quieren poder habitar su cuerpo a través de diferentes prácticas. Tenemos el proyecto también de danza y salud, donde hacemos también talleres de prácticas somáticas. Entonces ahí tenemos toda la inmersión de Felden, de pilates, de yoga, bueno, y a partir de ahí entran también como otras disciplinas del cuerpo también. Y también talleres de todos los géneros de danza. Esto lo movemos pues en la Casona permanentemente con propuestas, con solicitudes, e interactúa con todos los territorios. La pandemia nos dejó además el poder tener una modalidad híbrida, entonces todos nuestros talleres se pueden transmitir también virtualmente, de manera que hay gente que puede también bailar desde sus casas. Entonces, esto ha sido como todo este eje que te cuento de danza y comunidad. Un segundo eje que tenemos es la plataforma Orbitante, que este año está cumpliendo sus 3 años, comenzó, digamos, en el año 2019, y la plataforma Orbitante es una plataforma para la creación en danza. Entonces, a partir de ahí hemos estado generando residencias. Una de esas la generamos justamente este año con Juan Pablo, que fue una residencia con el maestro Rafael Palacios. Es un maestro que vive en Medellín, es un maestro que viene investigando justamente esas raíces afro en la danza. La residencia se llamó Bailar para ser escuchados, y no te cuento más porque Juan Pablo ahorita también pueda profundizar y contar también de qué se trata esto, de esas prácticas antirracistas en la danza. Entonces, esto lo hicimos a través de la plataforma Orbitante, donde estamos desarrollando y fomentando la creación de obras, la creación de muestras de diferentes estilos también de la danza, y también pues poder estar promoviendo las residencias, ¿no? Otro eje que tenemos es el de circulación. Entonces, aquí están todos los festivales que manejamos. Tenemos este año, estamos haciendo nuestra versión número 10 de Bogotá, Ciudad del Folclor.
que siempre ocurre, digamos, en el mes de agosto. Tenemos el Viva, que es nuestro festival de breaking en el marco de Hip Hop al Parque. Recién tuvimos Salsa al Parque, donde tuvimos la participación de 74 bailarines con las orquestas de salsa, presentándose también en los diferentes bares de salsa en la ciudad, habitando distintos espacios. Y tenemos nuestro Festival Danza en la Ciudad, que este año tiene su versión número 15 y que es el festival más grande que manejamos desde la gerencia de danza, y es un festival que también, valga aclarar, no es solo de danza contemporánea, sino que se dirige hacia todos los géneros de danza, pero que busca sobre todo fortalecer la escena local de danza. Tiene una parte de en este Danza en la Ciudad, ¿son compañías colombianas o de Bogotá? Son la mayoría bogotanas, pero también tenemos un espacio para nacionales y un espacio para internacionales. Pero esencialmente pues busca fortalecer, sí, la escena local de la ciudad de Bogotá. 15 años, está de quinceañero. Larga vida, el Festival Danza en la Ciudad. Y este ocurre en los meses de noviembre. Y los otros dos ejes que tenemos tienen que ver con los estímulos. Entonces tenemos un portafolio de estímulos en donde tenemos alrededor de 16 becas diferentes de danza, unas de circulación, otras de creación, y tenemos los apoyos concertados, que es otro tipo de estímulos que manejamos en articulación con esa Secretaría de Cultura, en donde promovemos que fundaciones que están dedicadas a la práctica de danza puedan tener un recurso, ya sea para investigación, para formación, para circulación de la danza. Entonces, pues eso es como, eso es un súper resumen, digamos, de todas las líneas, de todos esos ejes que tenemos en la gerencia, que movemos desde la gerencia de danza hacia la ciudad de Bogotá. Nos vamos a ir con Juan Pablo para que nos explique un poco esto que nos has comentado tú, esta plataforma orbitante, ¿no? En la que también ha formado parte Cali, ¿no? Porque habéis hecho un intercambio, Juan Pablo, ¿eso en qué consiste? Hola, ¿me puedes repetir la última parte porque se me fue el audio? Sí, nos estaba hablando Paula antes de que dentro de la plataforma orbitante, desde Cali habéis mandado a Rafael, ¿verdad? Rafael Palacios, para establecer una conexión entre vosotros, y quería saber un poco cómo ha sido este trabajo, ¿no? Esta colaboración mutua, porque es muy bonito ver cómo Bogotá tiene su propio tejido, Cali tiene el tejido que estáis construyendo además y reforzando, pero además entre vosotros también os conectáis, como estamos conectados nosotros también desde Madrid, desde Fuenlabrada, desde Pozuelo, ¿no? Al final España y Colombia también están unidos. Total, sí, bueno, esa residencia es una residencia que acabamos de realizar, la realizamos, como dijo Paula, en asocio con IDARTES, desde el Centro de Danza y Coreografía de la Licorera, y va a haber una segunda fase de la residencia, que será la creación de una obra en el marco de la Bienal Internacional de Danza de Cali. Entonces, pues, mira, es importante también decir que Cali es una ciudad que tiene más de un 35% de población afrodescendiente. Y entonces es la segunda ciudad después de Salvador de Bahía en Latinoamérica con población afro, de diáspora africana en Sudamérica. Entonces, en ese sentido, nosotros desde el momento que concebimos el proyecto de la Bienal, lo pensamos también en clave afro, lo pensamos también pensando diferentes conexiones y diferentes procesos para visibilizar también como las diferentes lecturas del cuerpo afro en Colombia. Entonces, ahí hemos mantenido becas de creación muy interesantes sobre manifestaciones en Colombia, como el son de negros de Maates, pero también, digamos, hay otras manifestaciones como el Curulao precisamente, que han sido beneficiadas de esas becas de investigación, y diferentes temáticas que tienen que ver precisamente con la diáspora africana en Colombia. Rafael Palacios es uno de los coreógrafos más importantes, yo pienso, que tiene Latinoamérica. Y bueno, es colombiano, es de Medellín, pero es de Medellín en realidad de la parte más conectada al Pacífico, ¿no? Entonces es importante también como esa lectura, no es de la ciudad de Medellín, eres de una parte de Medellín que se llama Copacabana, y es obviamente pues de una cultura afro, y Medellín, y Rafael además ha estado presente con nosotros desde hace más de 15 años. O sea, yo he presentado a Rafael desde hace mucho tiempo, y es un investigador en realidad que tiene un trabajo increíble. Sankofa, pues se presenta en los mejores escenarios, acaba de presentarse en el Joyce Theater de este año, y tiene giras también
ahora en México y en diferentes lugares a nivel mundial. Entonces pensamos que era muy importante realizar esta residencia para que Rafael saliera de su contexto de Medellín y viniera al Pacífico colombiano, ¿no? Y se encontrara con este grupo de jóvenes bailarines que no han tenido como la oportunidad de dialogar con un investigador como de esta talla, ¿no? Entonces, con Paula nos pusimos de acuerdo y pensamos una residencia de 15 días en la cual todas las mañanas era práctica y diálogo, ¿no? Sobre debemos tener en cuenta las prácticas antirracistas, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el respeto hacia el otro, precisamente, y no hablo de racismo solamente con las culturas afro, hablo de racismo en general, ¿no? Entonces, Colombia, digamos, es un país, digamos, que tiene un alto nivel de racismo, pareciera que no, pero sí. Entonces, lo que hemos hecho es a través de la danza, visibilizar, digamos, como problemática social y tratar de crear estrategias desde el cuerpo, precisamente, para que sea, digamos, pues el cuerpo el que también exprese, ¿no? Como este rechazo a estas manifestaciones racistas. Entonces, esta residencia ha sido muy interesante. El resultado, lo presentamos hace apenas 2 semanas, fue en realidad muy develador, porque fue hablar de un tema que no se coloca en la mesa, y los bailarines también se vieron a nivel personal pues muy tocados, y contaron historias personales sobre ese tema y a su vez las bailaron. Entonces, esto yo pienso que es parte de la sanación también de las heridas sociales que existen en nuestras ciudades, y claramente desde los centros coreográficos, desde la Bienal de Danza, desde Artes, pues somos parte del engranaje institucional que debe dar espacio como a estas voces. Entonces, esta residencia, Rafael, va a tener una segunda parte en el 2023 y vamos a crear una obra ya basada en este tema y con algunos de los integrantes de la residencia. Todo entre IDARTES y entre la Bienal. Y ahí hay un punto importante para terminar, Olga, y es que en verdad en Colombia las instituciones de danza trabajamos en asocio. Nosotros trabajamos conjuntamente. La Bienal sucede en noviembre y nos aliamos siempre con el Festival Danza en la Ciudad. Igual cuando existía el Festival de Medellín. Siempre trabajamos con el Teatro Julio Mario Santo Domingo, con el Teatro Metropolitano, con el Teatro Colón. Estamos en constante comunicación y yo pienso que ese es un potencial, porque logramos crear redes, ¿no? Que en realidad funcionan y que comparten presupuestos, proyectos, y bueno, pues de una u otra manera facilita que otros públicos puedan ver los espectáculos que traemos. Son fundamentales, desde luego, esas redes que también desde el Centro Coreográfico María Pajés de Fuenlabrada se establecen con el resto de centros coreográficos que hay también en España, pero es verdad que aquí hace falta mucha más unión y mucha más presencia en la sociedad y en los medios y en todos los lados de la danza. No está tan presente en la sociedad como nos gustaría. Yo estaba oyendo antes a Paula y ese abanico de danzas del que nos habláis y digo, qué maravilla, ojalá aquí hubiera. No es que no haya, es que parece que no se ven, ¿no? Y hay que darles como fuerza y visibilidad. Supongo que conocéis un poco la situación. Afortunadamente, el flamenco está presente en España, tendría que estar más porque en el resto del mundo está muy valorado, pero bueno, poco a poco vamos llegando y bueno, ahora mismo se acaba de conceder el Premio Princesa de Asturias, entre otras a María Pajés junto a Carmen Linares, precisamente al papel de esa mujer en el flamenco, ¿no? Y a la importancia. Así que bueno, poco a poco sí que es verdad que hay que ir construyendo y tejiendo redes. Y me parece muy importante esto de lo que me estáis hablando, de la danza como herramienta para unir también, para compartir. La danza como herramienta social y ayuda. Yo creo que, Paula, tú también has vivido muy de cerca esto, porque además de luchar contra el racismo, ¿no? De esto que me estáis hablando, tú eres especialista en danza para personas con habilidades mixtas, ¿no? En Danceability se llama. Sí, ese método, digamos, que recibí yo ahí muy afortunadamente, que es el método de un maestro estadounidense que se llama Lito Alessi, es muy interesante porque él plantea, es muy bonito porque usualmente cuando pensamos en discapacidad pensamos es en una atención especializada para personas, por ejemplo, que están en sillas de ruedas o personas que hablan lengua de señas, o personas que son invidentes, pero él tiene un método muy interesante donde plantea que
todas las personas, o sea, personas que no tienen discapacidades y que sí las tienen, puedan estar juntas bailando. Y justamente habla de cómo todos tienen habilidades diversas y en esos espacios de danza puede haber algo que es muy bonito que se llama el complemento, pero también el común denominador. Entonces es súper interesante porque te hace incluso cambiar el lenguaje, ¿no? Entonces, usualmente uno como bailarín va a dictar una clase y uno, bueno, todos van a estirar sus brazos y van a movilizar los hombros, ¿no? En cambio, acá tienes un lenguaje que cambia. Tú usas un lenguaje como, en este momento, cada uno va a... me fuiste, sí, te quedaste quieta. Se nos va a ir bien en la cobertura. No sé, Juan Pablo, si a ti te pasa también. No estoy escuchando bien. Sí, yo también, pero solo a ti, Olga. Ahorita sí te quedaste como tú congelada. Vale. Pero ya creo que ya no. Pero vale. ya te vemos bien. Ya volviste. Eso de los brazos arriba y abajo. Eso, y que a veces cambia, el lenguaje cambia en que simplemente dices cosas como cada uno va a mover una parte de su cuerpo que sienta. ¿Por qué? Porque hay personas que solo pueden mover una parte de su cuerpo o dos partes de su cuerpo. En el caso de las personas que tienen parálisis, por ejemplo, algunas personas solo pueden mover los ojos. Entonces, es muy interesante porque viene también de preguntas que ya bailarines en el siglo pasado, como Ruth Saint-Denis, se preguntaba y ella iba a bailarle, por ejemplo, a personas que estaban en los hospitales y que no se podían mover, y ellos después contaban que soñaban, que solo habiéndola visto bailar, habían soñado que ellos bailaban, ¿no? Entonces ocurren cosas muy interesantes, muy bonitas. Creo que toda esta línea que se genera hacia la discapacidad, que en Colombia hay pues grupos fuertes que lo vienen investigando. Está la Fundación Aznar, que lo hace con folclore, que trabaja con personas que están en sillas de ruedas. Está también con cuerpos que vienen también en una investigación muy fuerte en habilidades mixtas, o inclusive movimiento también de Paulina Avellaneda, que vienen como desarrollando investigaciones muy interesantes también de cómo poder incluso llevar a la escena, ¿no? Cómo poder crear obras, cómo poder empezar a generar como también unos procesos de inclusión, y que creo que se conectan, digamos que en este caso son procesos de inclusión, ¿no? Procesos de buscar prácticas inclusivas, que son caminos que finalmente van hacia lo mismo que la práctica antirracista, aunque la práctica antirracista tiene mucho que ver con identificar prácticas de segregación, ¿no? Pero finalmente todo tiene que ver con eso, ¿no? Donde hay prácticas de segregación y cómo se puede empezar a transformar esas prácticas desde el cambio en el lenguaje, desde también transformar las mismas prácticas de la danza, ¿no? Como algunas costumbres que tenemos ya, automatismos que tenemos en el cuerpo muy normalizados, que nos parecen normales, ¿no? Y que de pronto te empiezas tú a reflexionar ahí, oye, no son normales, ahí estás ahí segregando a alguien, o no estás incluyendo a otra persona, o tú mismo no te estás incluyendo. Entonces creo que van generando cambios en las mismas prácticas de danza que son bien interesantes, ¿no? Que creo que pues hace parte de toda esta línea, digamos, también de reflexión. En Orbitante también, por ejemplo, desde el año pasado se vienen haciendo residencias rurales. Entonces está pensándose también en el cuerpo en la ruralidad, en el cuerpo también que está lejos de la ciudad pero que está cerca a la naturaleza, ¿no? Y que está también cerca a otras prácticas. Entonces también cómo poder generar intercambios de saberes entre diferentes territorios, ¿no? Y reconocer también la territorialidad misma que habitan los cuerpos también. Creo que está pues muy conectado también con el planteamiento que hay desde la Bienal, desde ProArtes también, justamente pues de entender la danza como un ejercicio político también, como un ejercicio, unas prácticas que generan transformación social, pero que pues es también un ejercicio profundamente político, ¿no? Estas prácticas que generan transformación social, como nos cuentas de esta danza, nos la estás contando tú como lo que respiras, ¿no? En estos talleres y lo que evoluciona. Pero yo no sé, desde el punto de vista de la gente que entra en ellos, de la gente que ha sufrido racismo, como me habéis dicho, o de la gente que tiene alguna habilidad mixta, ¿cómo lo están viviendo ellos? Porque ellos también tendrán prejuicios y mucho lastre que ir quitándose, imagino, ¿no?
Pues se vive mucho, mira que se vive mucho y en todos los diarios y todo eso que hay en todas esas bitácoras, lo que tú lees es la reivindicación de la persona. Por el contrario, sentías que no tenías derecho a. No tanto, no tienes tanto juicio hacia otros, sino hacia ti mismo, ¿sí? Sientes que por haber nacido de una forma o de otra, tú no tienes derecho a, entonces no puedes expresarte, no tienes derecho un poquito a ocupar ciertos espacios, a estar presente en ciertos lugares, a hacerte de primeras en un lugar, a hablar de primeras, ¿no? Entonces hay un tema muy bonito de reconocimiento del propio dolor y de restauración de la confianza. De restauración de quién eres, ¿no? Y de poder buscar quién eres y de poder también hallar y encontrar tu identidad desde un lugar de la reafirmación y no de la negación. Que creo que las mujeres un poco también, ¿no? Hay toda una reivindicación también desde lo femenino ahí en esto, ¿no? Y en la danza también ha habido una serie de reflexiones muy interesantes porque pues durante muchos años en el ballet clásico los que eran directores eran los hombres, ¿no? Eran la mujer era o la primera bailarina y era la bailarina, pero realmente, y es bien interesante, pues, incluso en todo el ballet romántico también esta imagen que había de la mujer como una sílfide, ¿no? Entonces la mujer que podía bailar y que estaba en los cuentos también románticos conectados con las historias de ballet que se narraban, era la mujer liviana, delgada, etérea, poco terrenal, ¿no? Como en esa idea de esa belleza femenina también, que creo que ya cuando llegaron después Isadora Duncan y Mary Bickman y Martha Graham, pues empezaron a reevaluar y a replantear ese lugar de la mujer que era una construcción muy masculina. Sí. Poco a poco se va abriendo el tejido y es verdad, pero todavía quedan en muchas grandes compañías que se visualice a las mujeres coreógrafas y creadoras. Desde luego que sí, o sea, es fundamental. Yo no sé, Juan Pablo, si ahora que estamos hablando, bueno, que hemos estado hablando de la Bienal Internacional de Danza de Cali, ¿nos podrías adelantar? La Bienal se celebra en 2023 y, como decíamos, cumple 10 años y celebra su sexta edición. Si nos podías adelantar un poco o parte de esa programación, o si no nos puedes decir nombres, sí un poco hacia dónde vais a ir caminando, porque imagino que todos estos principios de los que estamos hablando, ¿no? de esta danza, la danza como unión, ¿no? Como sanadora y como herramienta y transformación social, quizá también las apliquéis, ¿no? Sí, yo pienso que los espacios como en el caso de la Bienal de Danza de Cali, el Festival de Danza en la Ciudad, no pueden ser sordos a lo que sucede en el contexto. Entonces, digamos, la Bienal desde el año pasado ha comenzado también como una transformación. Hay que decir que en el 2021 tuvimos en Colombia uno de los movimientos sociales más importantes que se han generado en los últimos años, un paro nacional, que claramente pues también ha tenido diferentes lecturas, ¿no? También desde el cuerpo. Entonces, nosotros en la Bienal pasada, en la quinta Bienal, abrimos diferentes, o sea, teníamos una programación que frente al tema del COVID, las restricciones, todo pues lo que ya conocemos, era muy difícil, digamos, llevarla a cabo como lo habíamos concebido. Y por otro lado teníamos el tema del paro. Entonces no quisimos hacer oídos sordos, sino que quisimos en realidad ser parte como del escenario, en la cual se pudieran mostrar como diferentes lecturas a ese momento o diferentes lecturas a la misma represión que existe en nuestra sociedad. Entonces decidimos que la curaduría debería ser mucho más abierta a ello y por ello pues tuvimos un foco en África, donde tuvimos varias artistas africanas precisamente hablando sobre el tema también de la reivindicación femenina en la danza, que es un tema que Paula hablaba ahora, pero desde África, ¿no? También entender también qué pasa, digamos, como en este continente y cómo se conecta también con la idea, digamos, de mujeres negras y coreógrafas aquí en Colombia. Entonces hubo, digamos, un diálogo muy interesante en ese sentido, pero también hacia manifestaciones indígenas, de danzas indígenas. En nuestro país, pues como en muchos países de Sudamérica, también hay una segregación hacia las comunidades indígenas. O sea, por una parte se reconocen, pero por otra parte se rechazan. Entonces, también desde la danza, todos los aportes de la tradición precisamente de las comunidades indígenas de Colombia. Y bueno, también se abrió, también nos dimos cuenta que muchas de las becas de creación de la Bienal pasada, pues estaban orientadas también como
hacia el tema de los movimientos sociales, entre ellos Jóvenes Creadores del Chocó, que el Chocó es una de las zonas más pobres de Colombia, y ahí es donde se generan unos movimientos dancísticos muy interesantes, entre ellos esta compañía que se llama Jóvenes Creadores del Chocó, y ellos habían recibido una beca de creación de nosotros. Entonces fue muy interesante porque precisamente la coreografía trataba sobre todo el tema social, el movimiento social, ¿no? Que había y el asesinato sistemático de jóvenes líderes sociales en el departamento. Entonces, fue una bienal totalmente diferente, una bienal muy abierta en realidad como a la realidad social que vivimos, y es un interés cada vez más que este sea el espacio para esto. O sea, claramente el territorio se transforma, hay diferentes factores, ahora estamos en pleno momento electoral, no sabemos el futuro político pues, de Colombia en manos de quién va a quedar. Y bueno, es en junio, ¿no? Es cuando se hace el 19, el 10 días. Madre mía. 10 días. Entonces, es importante pues también pensar como en los espacios de los festivales también como espacios políticos, ¿no? También, ¿no? Donde también hay una representación de las diferentes lecturas, ¿no? Del país, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, para el 2023, para responder tu pregunta más precisamente, pues estamos pensando, o sea, la Bienal tiene 4 líneas temáticas principales: el tema afrocontemporáneo, el tema de tradición y contemporaneidad, el tema de la danza en conexión con otras disciplinas artísticas, que se llama Territorios en Movimiento, que para nosotros es en realidad vital, y una franja que se llama Ritualidades, que tiene que ver la danza como ritual y la danza como parte, digamos, de las culturas vernaculares, y ahí estamos hablando no solo de Colombia, sino a nivel mundial. Esas temáticas se mantienen, son temáticas que están vigentes también para esta Bienal. Nosotros, el comité curatorial es interesante porque viene de diferentes corrientes. Hemos tenido antropólogos, filósofos, doctores también en ciencia, todas personas relacionadas mucho con la danza, pero que su formación es de otra índole. Entonces, valoramos también mucho el saber multidisciplinario. Entonces, en esta Bienal aún más tendremos como co-curadora a Ana Ávila, que precisamente viene de ser gerente de danza de IDARTES, y es interesante también su lectura sobre la tradición, sobre el cuerpo. Entonces, será una Bienal que tendremos un foco en Suiza, en una parte, y una ventana canadiense también. Tendremos una muy interesante participación española que les informaremos también oportunamente. Estamos trabajando con el Ministerio de Cultura, con la Acción Cultural Española, en realidad, para que haya una representación muy interesante. Y bueno, estamos también pensando una línea que nunca la habíamos tocado, que tiene que ver con danza y deporte. Entonces, esta Bienal va a tener una línea que tiene que ver, que tendrá invitados desde Corea, desde Japón, desde diferentes partes, que tiene que ver con danza y deporte. Y en las becas, nosotros entregamos 3 becas de creación. Una beca, digamos, la beca de larga trayectoria, que es una beca de aproximadamente unos 25.000 euros. Esa beca se entrega, digamos, a compañías de larga trayectoria, hay una beca de mediana trayectoria, una beca de nuevos creadores que se van a lanzar próximamente, y esas pues son como los estrenos en el marco de la Bienal. Tendremos becas de investigación también, editamos libros de investigación, ya tenemos 6 libros en la colección, y este año tendremos 2 libros más. Y aparte de esto, pues lo interesante de esta Bienal 2023, que ya comenzó en 2021, es que tendremos mucha más presencia en el Centro de Danza y Coreografía La Licorera, que es este nuevo espacio para la danza en Colombia, que pues es una antigua bodega, es como el Matadero Madrid, pero pues esta es una licorera, que tampoco le cambiamos el nombre, se llama La Licorera porque es un nombre, digamos, urbano, es como se ha construido en los últimos 80 años, la gente la reconoce con ese nombre, y es el centro coreográfico, pero es un centro coreográfico que no pertenece a un coreógrafo o a una compañía en particular, sino es un centro para todos y para todas. Qué maravilla. Bueno, precisamente en el Matadero de Madrid están estos días, desde hoy hasta en 3 o 4 días más, la compañía de danza Les Plos, que es colombiana, con la dramaturgia de Juliana Reyes. O sea que, y a lo que me comentabas de los bailarines del Chocó, también han venido aquí en alguna ocasión y hemos podido hablar con ellos, y la verdad es que, bueno, asombrosa la labor que se está haciendo y merece muchísimo la pena. Así que estas ventanas que se abren, que nos está abriendo ahora mismo el Centro Coreográfico María Pajes y el
Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo de Bogotá, la verdad es que bueno, pues son maravillosas y entra mucho aire, ¿no? Para poder establecer contactos y nutrirnos los unos de los otros, desde luego que sí. Antes de terminar, a mí me gustaría hablar de esto que hemos dicho al principio, que nos decía Paula, que hay una diferencia entre las danzas folclóricas y las danzas tradicionales. Que nos expliquéis un poquito qué diferencias hay de las danzas folclóricas de allí y de las tradicionales, ¿no? ¿Qué margen hay de distancia? Sí, bueno, es que realmente, mira, la palabra folclor como tal realmente es una palabra que empiezan como a utilizar los arqueólogos a finales del siglo XIX en Inglaterra y hacía parte de todo un proyecto nación, en donde precisamente como tú sabes que en esta, digamos, posterior a la revolución industrial en Europa, pues era el boom de lo moderno, ¿no? De lo que iba a ser lo moderno, y había pues un tema fuerte de decir, no, nos vamos hacia lo moderno y un poco nos oponemos a lo tradicional, a lo que está en el pasado. Sin embargo, cuando viene toda esta disciplina de la arqueología y toda esa práctica arqueológica que dio pie además al surgimiento de los museos en Inglaterra y de ahí a toda la extensión de ese modelo por el mundo, realmente comenzó a utilizarse la palabra folclor, que viene un poco como referida a pueblo antiguo, saber tradicional o saber antiguo, ¿no? Y tenía mucho que ver con ese conjunto de prácticas, pero también de objetos que venían pues de culturas antiguas y de culturas tradicionales, pero cuando se empieza a hablar de folclore, realmente la palabra folclore está articulada a un proyecto político de nación en cada país y de poder generar como unas prácticas mucho más cercanas a la lógica del museo. O sea, era poder encontrar, al ver que todo iba transformándose y cambiándose también tanto con la revolución industrial, esto era como un movimiento que buscaba preservar o poder como capturar esas formas del pasado de tal manera que no se extinguieran y que tuvieran una forma de reproducirse y de mantenerse vivas. Sin embargo, por supuesto que esto es muy distinto a cuando uno habla ya del saber tradicional como tal, que es el saber original que se encuentra en una comunidad o que está en las diferentes comunidades y que se ha transmitido oralmente y que tiene, pues, digamos que las danzas tradicionales como tal realmente tienen todo el sentido en la conformación de una comunidad, tienen todo un contenido. Cuando tú hablas de danzas folclóricas, puedes incluso hablar de danzas que han copiado un poco formas, pero que no necesariamente el sentido que existían en su contexto tradicional sigue existiendo. O sea, puede desaparecer, la forma viaja, ¿sí? La forma viaja, se transforma, digamos que pueden mantenerse algunos pasos y de hecho pues hay muchos como cultores de las danzas tradicionales que empezaron a generar todas estas prácticas de folclore en Colombia, ¿no? Pues uno de ellos es el maestro Jacinto Jaramillo, que se dedicó a estudiar las danzas tradicionales y que a partir de ahí él generó y cifró, digámoslo así, tomó ciertas estructuras de estas danzas, las cifró, las llevó al papel en esta búsqueda de preservar, en esta búsqueda de que no desaparecieran, ¿no? Pero claramente lo que le da todo el sentido también a la danza tradicional como tal es su vivencia en las comunidades, que la viven, que la sostienen, y donde hay un saber que, como te digo, se transmite pues de generación en generación y en forma oral, pero que además está articulado a un pensamiento mítico y a un pensamiento ecológico y ecosistémico también con un entorno, ¿no? Entonces, y claramente pues sí, son como términos que tienen alcances distintos también, que es importante como decirlo, pero que muchas veces se cruzan, o sea, tienen también unos lugares de cruce, pero tú pues evidentemente también existe toda esta tradición de los ballets folclóricos, que de hecho muchos de ellos nacieron en España. Muchos de esos ballets folclóricos nacieron justamente para hacer esa fusión entre el ballet y el flamenco, y que buscan
pues traer o arraigar esas prácticas o esas formas folclóricas, que pues ahí también hay diferentes como estilos. Entonces un poco el folclore empieza a ser parte del repertorio de la nación, ¿no? Como lo es el fútbol, como lo es, empieza a convertirse en un repertorio, pero la danza tradicional, a mi manera de ver, tiene su propia línea de continuidad mucho más anticolonialista también, ¿no? Como danzas más de resistencia desde las comunidades mismas y desde la defensa de esos saberes tradicionales sin necesariamente entrar en estos circuitos, digamos, más comerciales, ¿no? Tienen también unas fuerzas por otro lado también. Yo ya le dejo a Juan Pablo de estar que se habla. No, me ha Bueno, parecido muy Pablo, interesante lo que has dicho, Paula, y sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo pienso que es como que fue primero, el huevo o la gallina. Entonces, yo pienso que hay que tener en cuenta que las tradiciones sobreviven más allá de la escena, ¿no? Estamos hablando de la cotidianidad y de lo que se transforma en los territorios. Entonces, en ese sentido, pues, Paula mencionaba como algunos cultores como Jacinto Jaramillo, pero yo también recuerdo a Guillermo Abadía, a Delia Zapata, a Carlos Franco, al mismo Alberto Londoño, ¿no? Que son todos, digamos, personas que han trabajado por investigar sobre las danzas en Colombia y también como sobre plasmar también planimetrías, vestuarios, diferentes, digamos, elementos que hacen parte como de las mismas. Nosotros, digamos, desde la Bienal sí reconocemos muchísimo el tema de tradición del territorio y trabajamos con las comunidades de base también. Siempre con mucho respeto, porque pienso que el punto principal en este sentido es el respeto, ¿no? No pensar que llegamos, digamos, con una verdad revelada, sino que, por ejemplo, en el caso de las becas de creación, nosotros siempre valoramos muchísimo a las becas que hablan sobre temas tradicionales, pero que intervienen con las comunidades, que no están hablando desde un lugar como que están como con un objeto de estudio, ¿no? Sino que en realidad están trabajando con la comunidad. Ese pienso que es como el deber ser, digamos, de una investigación, en el caso con un tema que interviene pues el cuerpo, ¿no? Que como dije al inicio, pues que bueno, es muy difícil engañar. Entonces, nosotros, un ejemplo, por ejemplo, de una compañía colombiana que se llama Tabaques, que le dimos la beca de creación en el año 2015. Tabaques es una compañía de Cartagena que la dirige Wilfran Barrios, que es un coreógrafo bastante reconocido a nivel nacional. Y Wilfram abordó precisamente el son de negros de Maates, esta danza tradicional que se conoce en toda Colombia por el Carnaval de Barranquilla y por una comparsa del Carnaval de Barranquilla, ¿no? En el cual entonces todo el mundo se queda como, bueno, tú te pintas de negro y sales y bailas como un negro loco, pero es que esto tiene toda una connotación porque es que en Maates este baile lo bailan solo hombres, no interviene ninguna mujer y es una danza de patio. O sea, es una danza en la cual tiene que ver también cómo está organizada, digamos, la población. La población son casas conectadas, entonces son patios que se interconectan. Entonces, el son de negros es una danza de patio en particular. Entonces, Atabaques hizo una investigación previa de más de 4 años y luego con la Bienal 2 años más. Y con esos 6 años de trabajo con la comunidad, creó una obra que se llama Revuelo, que aborda desde el punto de vista de una manera muy respetuosa precisamente el tema del son de negros, pero también le da su propio tinte. Luego el investigador, el coreógrafo investigador puede precisamente pues también dar su punto de vista y crear la coreografía y todo, pero siempre reconociendo que parte de un acto tradicional, de un hecho tradicional que sigue existiendo, ¿no? Y que también existe por encima de todo. Entonces yo creo que para mí tradición y folclore, nosotros siempre hablamos de la tradición en danza en Colombia y el folclore ya son las diferentes construcciones que crea cada país y cada cultura a partir de las danzas, ¿no? Y la estilización de esas danzas, que es también un tema que es otro conversatorio. Yo creo que hemos cumplido el objetivo, ¿eh? Este que nos decía el título de la tradición a la contemporaneidad, cómo mantener esa esencia. Yo creo que a lo largo de esta hora hemos visto la capacidad sanadora que tiene la danza, la herramienta política que puede ser y de transformación social, por supuesto. Mira, yo os estaba escuchando antes hablar del mestizaje, ¿no? De todas estas influencias que tienen las danzas y he recordado este lunes, el 13 de junio, se cumple el centenario del concurso de Cante Jondo que se
se celebró en Granada y que unió a Lorca y a Falla. Y antes de celebrarse, Lorca escribió una conferencia y hablaba de este origen del flamenco que venía de África, de India, de los gitanos que fueron influencia y que fueron construyendo y abogaba para que no se perdiera, ¿no? Porque se estaba perdiendo, digamos, este cante en los cafés cantantes de la... Se creó una revolución. Se celebró el concurso durante 2 días, que era, como os digo, solo de cante, pero ese concurso llevaba unido un manifiesto en el que participaron muchísimos artistas. Pues Ramón Gómez de la Serna fue, por ejemplo, el que se encargó de conducir, ¿no? De presentar ese concurso, y esto incluía pues, a músicos, a intelectuales de la época, y fue un poco una revolución que llegó a todo el mundo, ¿no? Y que todavía hoy se conserva, y a mí me habéis recordado un poco a eso, ¿no? Esta importancia de bueno, reafirmarnos en los orígenes y ir alimentándonos con la mezcla, ¿no? Y que esa danza sea muy de verdad, como era y con todas sus herramientas, ¿no? Para poder sanar, para poder hacer sentir al resto que todos somos uno y somos iguales. Así que enhorabuena por vuestro trabajo y muchísimas gracias por acercarnos vuestra visión. Yo creo que vamos a tener que ir terminando. Bueno, yo trabajo en la radio y con los tiempos somos muy fijos, ya nos hemos pasado unos minutos, pero no pasa nada. Pero bueno, os lo agradezco muchísimo y, por supuesto, como hemos dicho antes, hay 3 charlas virtuales previas a esta, que forman parte del ciclo Colombia Baila, que se pueden recuperar tanto en la web del Centro Coreográfico María Pajés de Fuenlabrada como en la del Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo de Bogotá. Y bueno, la próxima cita ya será presencial y será en octubre. Os venís para Madrid, para Fuenlabrada, para el Centro Coreográfico María Pajés, para ver lo que se respira desde aquí, ¿verdad? Un abrazo muy, muy fuerte y muchísimas gracias. Claro que sí, Olga, muchísimas gracias a ti y muchas gracias también pues a todo el equipo del Centro María Pajés, y pues agradecer realmente desde Bogotá, pues muy contentos de que nos hayan invitado, digamos, también a ser parte de todo este proceso de conocimiento y de investigación y indagación. Bueno, y de mi parte también muchas gracias, Olga, gracias a todos, gracias a Elarbi, a María, por esta invitación tan maravillosa. En realidad, yo pienso que cuando María y Elarbi estuvieron en Cali hace pocos años, era un proyecto, crear el centro coreográfico, y saber que es una realidad es algo de verdad un motivo de alegría. Les felicito por este logro, por precisamente continuar, digamos, como ese trabajo en Fuenlabrada, y abrirlo a diferentes públicos, que es algo en realidad loable. Desde Cali, mucho de la Bienal de Danza de Cali, también como dijo Paula, gracias por esa invitación, felices de encontrarnos, y reitero en lo que dijo Olga, este fin de semana están nuestros queridos amigos del Explos en las naves del Español, en Matadero, presentando La mirada del avestruz. Es una obra fundamental de la danza contemporánea en Colombia. Abrimos la Bienal de Danza de Cali el año pasado con esta obra que tiene 20 años y tristemente sigue siendo muy vigente. Es una obra que habla sobre la violencia en Colombia. En realidad es un deber del corazón verla. Acompañen al Explos en Madrid los que puedan. Un abrazo. Qué bonito, ese deber del corazón, a ver si lo cumplimos. Un abrazo muy fuerte, claro que sí. Vale, ya estamos fuera.